¿Qué jugadores de reconocida calidad y capacidad no han rendido? En América lo hacen. Y van a otro equipo, y olvídate del América, de cualquiera. En Toluca, pues en Toluca tenemos 3, en Santos, en varios lugares, y sí hacen. ¿Qué será? Que el nivel de exigencia en otros equipos es mayor que la de Chivas, pero no porque deba de ser así, por la camiseta, sino porque en otros niveles se les exige más. Entonces eso es lo que tenemos que ver y platicar, porque, repito, no debe de ser así, no puede ser. Cualquier jugador que llegue a Chivas se le tiene que exigir, tiene que saber a qué equipo está llegando y no nomás pues ir para que de ahí dé el brinco para otro lado, ¿no? O ahí no haga las cosas bien y cuando llegue a otro lado sí diga, mira, ahora para que vean, voy a demostrar el por qué me soltaron haciendo las cosas bien en otro lado. Entonces eso pues no habla bien, ¿no? Fernando Quirarte pidiendo que rindan en Chivas los jugadores, ¿no? Que entiendan a dónde llegan, que entiendan pues el equipo, el escudo, él también puede decir que representan para mí unas Chivas que claramente viven mucho más de su pasado que de su presente y de su futuro. Unas Chivas que viven de la época del campeonísimo, que están las Chivas están en la conversación de grandes por todo lo que ganaron en los tiempos del campeonato. Bueno, pero nadie te quita lo bailado. O sea, yo entiendo, y además si tienes una realidad que no es tan brillante, digámoslo así. Que no es. Pues yo siento que tienes que tratar de inspirarte en algo o sea, a ver, en este club se logró, sí. ¿Funcionó? Sí. Bueno, tenemos que llegar a hacer eso otra vez. En otros tiempos. A repetir y a emular o a sobrellevar o a sobrepasar lo que ya se hizo, ¿no? Entiendo que en otros tiempos, donde el fútbol mexicano era más equilibrado en cuanto a la cantidad de jugadores mexicanos en relación a la cantidad de jugadores extranjeros, porque Quirarte habla, por supuesto, él conformó parte de unas Chivas también en su momento de los años 80, mucho más competitivas, consiguieron un título en el 87, fue seleccionado nacional, claro, metió gol en una Copa del Mundo, en este caso en el 86, y entonces partiendo de ahí, teniendo en cuenta eso, de que hoy es más desventaja para Guadalajara, pero yo no me quiero quedar con el discurso fácil o el argumento fácil de decir, porque eso es lo que quisieran escuchar mucha gente que le va a Guadalajara, de decir, el jugador en Guadalajara no rinde porque pesa más la playera. No, ese es irse por el camino fácil. Hay muchas otras situaciones y entre ellas considero, más allá del talento que pueda tener un jugador, de la calidad y de pronto no da, caso concreto Alexis Vega, por ejemplo, también al margen del jugador que por alguna situación no termina siendo 100% profesional, también está el tema de quién estoy liderazgo. Sí, rodeado. De quién estoy rodeado. Porque los jugadores que se han ido a otros equipos están mucho mejor rodeados también que los que están en Guadalajara. Pero también incluso jugadores que tuvieron problemas de disciplina en Guadalajara, entonces van a otros equipos, les va bien y cambia la dinámica. Yo ahí hablo también de liderazgo. ¿Por qué? Porque ayer o antier el Tuca explicaba, por ejemplo, yo antes de llegar, no es que yo espero que el jugador llegue tarde para yo decirle que hay una multa. Yo día 1 llego y les leo la cartilla a todos. Bueno, va a haber una multa si usted llega tarde, va a haber una multa si usted engorda, va a haber una multa si usted se va de pachanga, si se pide una torta o una guajolota al cuarto en la concentración y se mete a una muchacha. Ya está. Entonces él dice, yo desde el día 1 te leía todo y te explicaba cómo estaba el panorama y actuaba. Entonces yo siento que en Guadalajara hace falta mano dura. Hace falta un Tuca Ferretti que te diga, no, hermano, se equivocaron aquí pisaron la línea que no debían pisar. Exacto. Han pasado muchas cosas en Guadalajara en los últimos años y nadie ha tomado responsabilidad. Pero mano dura del entrenador solamente. Sí, y del club y de arriba, de la directiva. También. Y que se alineen los conceptos, que se alineen las formas de trabajar, que se alineen las formas de exigir. Porque incluso tú puedes llegar con un reglamento, siendo el director técnico, y decir todo eso que dijiste, el inciso, Y luego después hay como una idiosincrasia dentro del club, o una manera, culturalmente cómo se trabajan, que después, aunque no pase nada, voy y me quejo, voy y hago desunión, y empieza otra vez esa energía negativa. Obviamente van a pagar las multas, van a seguir haciéndolo y el equipo no va a rendir deportivamente. Sí hay un grado del tema de decir que el extranjero te arropa mejor. Y no hablo de extranjeros, también de jugadores mexicanos de mayor calidad que otros equipos. Por ende, como en la actualidad que tiene Chivas, ya no hay esa parte del jugador mexicano de querer llegar a un equipo de solamente mexicanos. A mí, por ejemplo, la sensación que me dio con Efraín Álvarez es, mis respetos para querer ir a Chivas, porque
Entiendo la parte que es difícil levantar en un equipo que no ha funcionado los últimos 10 años, o decirte los últimos Pero él va 8 porque años. por un amor que le tiene, y eso es Su lo que padre dice. decía, Y está desde muy niño. bien. Sí, está muy bien. Y pero seguramente Yo un lo que mejor nunca entendí sueldo. fue lo de Romo. llegas tú a la cancha y si no tienes todo lo que te arropa, todos los lineamientos y todo lo que es una infraestructura de entrenamiento y de instalaciones que te den esa posibilidad de rendir, por más amor que le tengas a un equipo, al año te quieres ir y ya no va a estar tu máximo. Es una parte de romper esa cultura que no ha funcionado en los últimos cual. 8 años Y- en Chivas. Ojalá que se pueda, y eso para mí es responsabilidad de la directiva. Pero en el caso de Romo, yo también siento que, a ver, tampoco es que no es apetecible Chivas para ningún jugador, porque es un equipo grande en el fútbol mexicano. Yo y a nivel siento que ha dejado internacional es un ser- referente también. El Sí, jugador no le quiere ha ido ser bien, campeón. no le ha ido bien, Y él sabe que en pero- otros pero equipos de tienes alguna más manera posibilidad de tú ser dices, campeón pues que tienes con la Guadalajara. oportunidad de ir a Chivas y algunos dirán, Yo- ¿qué tal que yo llego y cambio la dinámica, no? Pero creo Yo que la de- dinámica te come a ti. Yo desde Eso- hace eso algún te come a tiempo ti la dinámica. siento que, a ver, hubo un tiempo en que los jugadores no querían ir. Después, otra vez, como que Chivas se le hacía apetecible. Hoy no pienso que sea Guadalajara un equipo apetecible para que los jugadores quieran ir a Guadalajara. Ahora, decías del tema de disciplina. También cuando vas a ser intransigente, tienes que hacerlo con todo. Y yo siempre tengo una frasecita. Hay algunos que les aplican el peso de la ley y a otros todo el peso de la ley. Sí. Por eso cuando Guadalajara me ha querido vender, no, es que en su momento se agarraron a 4 jugadores y los echamos. Sí, ¿y quiénes eran esos 4 jugadores? Eran jugadores de tono menor. Claro. ¿Por Claro, claro. qué no hiciste lo mismo? ¿Con quién? Con los Con el dúo Tamarindo. Con el dúo Tamarindo, Con el exacto. dúo ¿Por Tamarindo. qué no hiciste lo ¿Qué eran? mismo? ¿Quiénes? Bueno, Alexis Alexis Vega y Antuna. Y Antuna. ¿Por qué en El ese dúo momento? Tamarindo. Por eso te digo, no me vengas a vender. Estoy de acuerdo. que mandaste ese mensaje. Hay que alinearse. Sí, Los mismos parámetros. exactamente, porque ahí entonces tú como directiva mandaste el mensaje y el jugador no es tonto. Mira, yo que les costé tanto, yo que además tengo un contrato de tanto y yo que además vine como figura, a mí sí no me hicieron nada. Agarraron a otros chivos viatorios que para mandar el mensaje. No, tienes que mandarlos con todos. Si no, no te sirve. No sirvió. Yo también pienso. Construye el prestigio, así se construye Sí, y sí, se sí, rompe y te lo así. ganas y lo pierdes se rompe pero rapidísimo. en un segundo, Por en un eso están segundo. ahí, En un trastabilla, segundo. trastabillando. Vamos al caso específico más mediático, que es el de Alexis Vega. Parte del dúo Tamarindo en las Chivas. Pasó desapercibido en la cancha comparado con la que ha hecho para bien en el Toluca, el jugador más valioso de los Diablos, campeones. El jugador del torneo. El jugador del torneo mexicano o extranjero, el mejor. En Toluca, Alexis estaba este torneo mucho mejor rodeado de lo que estaba no, en Chivas, claro. en la cancha, y yo lo llevo todavía más allá al tema directivo. En Toluca hacen mejor las cosas que en Chivas. La familia 10 que a Mauri Vergara, Don Valentín que a Mauri. Y todo eso ayuda, un entorno más sano. Pero cuando Don Valentín apretó. Por eso. Porque hay que recordar cuando que quiso hace. volver a salir campeón. Sí, De hay que acuerdo. recordar que hace 3 o 4 años pagó Pero la hablamos- multa por el descenso. pero hablemos y de cuando este se Toluca. dijo, señores, estoy cansado de meter dinero Sí. y que no me den De resultados. acuerdo. Si no me empiezan a dar resultados, se van todos. Y entonces, Alexis llega a un entorno. Mano dura. Claro, pero llega a un entorno mucho más sano en Toluca con Don Valentín Díez y en la cancha rodeado de Marcel Ruiz, Paulinho, el Canelo Angulo y dirigido por el Turco Mohamed. Y comandados todos por Don Valentín Díez. Diferente a Chivas. Y también ya con además- Paiva había Perdón, tenido toda la grandeza de Chivas. un Claro, aumento en su fútbol. Y además te digo una Este, cosa. Con Paiva ya eran superlíderes. Cuando No, y había tenido Alexis ya estaba mejor. Sí. Cuando De acuerdo. llegamos a meta, además el discurso es, tenemos que salir campeones de este torneo. Sí. O sea, no es, bueno, se va a ver no, que estaba claro. el play-in, si es que me... No, es Estaba como de, claro. tenemos un equipo para ser campeones. ¿Vamos a ser campeones? Sí. ¿Le ponen? y no, Dale. Y no se Lo necesitan hicieron. procesos de años, 6 meses para tal lograr cual. eso. Imagínate cómo convincente y todo el tema de lo que transmite Mohamed a un grupo donde los convenció, Claro. hicieron lo suyo de manera profesional y salen campeones. Y además los convence desde el... Ya yo lo hice en otros sitios. Lo hice en Tijuana, lo hice en Monterrey, lo hice Claro. en América. ¿Lo quieren hacer en Toluca, sí o no? Y claro que ha perdido relevancia para los jugadores Chivas. Y cuando tienes un buen equipo, el técnico que llega, si lo sabe aprovechar, Vicente lo aprovechó con CONCACAF, Totalmente. Mohamed lo aprovecha en la liga, puede ser campeón.